Hola amigos, mi nombre es Carlos y en este vídeo vamos a hacer pues un armario muy sencillito, pues con su maletero de 4 puertas, un armario, y la única diferencia es que este va a tener pues una cama lo que es abatible. En primer lugar, pues me gustaría agradecérselo a Manuel de Córdoba, ya que tanto la idea como el diseño pues han sido suyos. Así que desde aquí pues le mando un saludo. Y ahora ya pues deciros que en este armario pues vamos a ver 3 aspectos. Es muy sencillo, vamos a ver una parte que va a ser lo que es el mueble, que es un mueble normal y corriente, que no va a tener ninguna dificultad. Y luego otra parte que va a ser pues lo que es la cama abatible. Esta cama pues la vamos a ver pues con el sistema que ya te venden, especial para este tipo de camas, y luego pues otra forma que va a ser más rudimentaria, pues para nosotros podernos ahorrar unas pelillas. Lo que le ocurría a Manuel es que tenía una habitación en su vivienda que era para invitados. Y claro, pues la mayoría del año pues la tenía inutilizada pues porque no podía hacer nada en esta habitación. Así que lo que él quería era haber puesto un armario para poder tener la cama para cuando vengan los invitados y el resto del año pues poderla usar como habitación de costura, de plancha, de lectura, de lo que sea. Y cuando llegara el caso, pues entonces abrir la cama y ya poder tener ahí a esos invitados con su armarito donde guardar su ropa. Vamos a ir viendo medidas. Por ejemplo, el plano de la habitación. Es una habitación bastante cuadrada, con la única cosa que aquí tiene pues una pequeña mocheta y no tiene más historia. Aquí tenía un armario empotrado y ya está. Y lo que vamos a hacer es pues poner aquí nuestro armario. En este caso, pues yo le hubiera hecho aquí la forma al armario de la mocheta, o haberlo tapado aquí con una moldura para que hubiera quedado el mueble mejor rematado. Pero él, pues lo que quiere es este hueco pues, para guardar las cañas de pescar. Así que lo vamos a hacer según lo quiere él. De 2 metros de ancho, para poder dejar también aquí un espacio para que este armario podamos tener acceso a él. Podríamos hacerlo un poquito más grande, pero bueno, a 2 metros está bastante bien. Vamos a ver en perspectiva pues nuestras medidas de la pared de donde vamos a trabajar. Vamos a ver que va a tener una altura de 2,50 y vamos a tener una pared de 2,57 desde la mocheta, o sea, sin contar con la mocheta. Luego esa mocheta tiene 7 centímetros, pero ya os digo que esa no la vamos a tener en cuenta para este caso. Y en esta pared pues vamos a poner nuestro armario de 2 metros de ancho, con su maletero, su parte aquí para meter también camisas, etcétera, y la cama que se va a cerrar y abrir. Bueno, vamos a centrarnos en el mueble, que es lo que vamos a hacer. Vamos a quitar la cama, también le vamos a quitar las puertas, y este es el armario que tenemos que tener al final, con sus medidas terminadas. Va a ser 2,49 de altura, 2 metros de ancho y 55 de fondo. La pared tenía 2,50, le vamos a dar 2,49 para que nos entre bien con holgura. Y como lo importante de este armario va a ser pues la cama, pues vamos a mirar a ver qué medida tenemos que dejar aquí, y a partir de estas medidas pues ya vamos a sacar el resto de medidas para todo el armario. Para ello pues vamos a tener en cuenta pues el sistema que vamos a poner de cama abatible. Este es un tipo de herrajes de los muchos que hay, pero por ejemplo nos vamos a basar en este mismo, que es el que Manuel me ha mandado. Cualquier tipo de sistema de estos pues te va a venir con su folleto, con la descripción de lo que viene y la forma luego de montar. Nosotros nos vamos a centrar ahora mismo por lo que es en esta tabla de aquí, que son las medidas interiores del hueco que necesitamos para poner la cama. Luego también según el somier que vayamos a usar. Nosotros nos vamos a centrar, por ejemplo, en esta cama que es de 1,35 por 1,90. Y entonces a continuación nos pone medidas interiores del armario recomendadas. Va a ser el ancho del mueble, altura del mueble y C, que es el fondo. Entonces tenemos que para esta cama vamos a tener 1,46 de ancho. Como nos pone aquí, ancho de mueble, aquí. Y esa va a ser la medida que tenemos interior, 146 centímetros. Luego vamos a ver que la altura va a ser de 2 metros 2 o 2020 milímetros, que es la altura. Y esa es la altura que tenemos también que poner interior. Y ahora vamos a ver que el fondo aquí nos recomienda que sea 30 como mínimo. Pero esto a nosotros no nos importa porque le vamos a dar más fondo. Nosotros vamos a hacer de 55. Luego tenemos pues también esta medida de aquí, que es la medida terminada que nos ocupa con la cama abierta, desde el mueble hasta el final de nuestra tabla. Esta también nosotros no nos importa porque ya os digo que en vez de 30 le vamos a dar 55. Y luego a continuación, otra medida que sí nos importa es la medida de la puerta, que va a ser
1,45 con 4 por 2, 9. Esto es lógico, si vamos en la medida terminada, pues vemos que a la puerta le han dado holgura para que vaya interior, ya que la cama al abatirse va a ir dentro del mueble. Entonces ya vemos que la puerta va a ser de 1,45 de ancho y va a tener 2 metros 9 de alto. Y luego esto que viene aquí a continuación, pues imagino que será la fuerza expresada en Newton que ejerce nuestro amortiguador para luego cerrar la puerta esta. Entonces, lo que hemos sacado en claro de esta tabla es pues que nuestra medida va a ser interior de 1,46 centímetros de ancho y de altura vamos a tener que dejarle 2 metros 2 de alto. Y a partir de aquí, pues ya podremos sacar pues, las medidas para hacer nuestro armario. Vamos a empezar viendo la parte de abajo, ya que la de arriba es muy fácil. Ya hemos dicho que las medidas de este hueco van a ser 146 centímetros de ancho interior y 2 metros 2 de altura también interior. Ya sé que las cotas no se deben de cruzar, pero para que no nos moleste ahora las ponemos así y lo entendemos bien. Vamos a empezar sacando, por ejemplo, las medidas horizontales. Sabemos que el mueble tiene que tener 2 metros acabados. Y también el tablero que vamos a utilizar es de 19 milímetros. O sea que tenemos una tabla aquí de 19 milímetros y otra tabla aquí de 19 milímetros. Pues para que nos dé exterior 2 metros, es muy sencillo. Hacemos la resta y nos va a quedar 1,96,2. Entonces, en tablero de 19 vamos a necesitar dos piezas de 196,2 por 55, que es el fondo que le vamos a dar. La de arriba y la de abajo. Y luego también vamos a necesitar un zócalo de 1,96,2 por 8, que es esta parte de aquí. Esto pues depende de cada uno. Puede ponerse uno adelante y otro atrás, y en ese caso serían dos piezas. Ahora, para que esta medida aquí interior nos quede 1,46, pues vamos a tener que saber cuál es esta medida. Y si sabemos que esta tabla también es de 19 milímetros, pues lo único que tenemos que hacer es calcular la distancia de estas baldas de aquí, que también va a ser muy fácil. Vamos a tener 1,96 menos 146, que es la medida que queremos aquí, y nos quedan 50,2, que va a ser la medida total, de aquí hasta aquí, exteriores. Y entonces ahora a eso también le descontamos los 19 milímetros de este grueso de la tabla y nos queda 48,3. Por lo cual vamos a necesitar ahora tres tablas de 48,3 por 50. 3, 4, lo que nosotros queramos poner. En este caso 3, porque aquí le vamos a poner una barra para colgar las camisas y pantalones y todas esas cosas. Ahora en las verticales, pues hay una que es muy sencilla, que es una de 2 metros 2 por 55. ¿Por qué? Pues fácil, porque queremos que tenga 2 metros 2 interior. Pues ya está, 2 metros 2 por 55 de fondo. Lo que no se ha comentado antes es que estas de aquí son de 50 de fondo, porque como ya dije, las puertas van a ir interiores. Y si le damos el mismo fondo, pues la puerta no va a poder meterse dentro. No va a pegar y va a tener que quedar por fuera. Así que estas tres van a ser de menos fondo. Vamos a seguir viendo ahora por los dos laterales. Otra forma de sacarlo también es muy fácil. Vemos también todas las medidas que tenemos aquí y vemos que el zócalo lo hemos puesto a 8. Yo lo pongo a 8, se puede poner a 7, a lo que cada uno quiera. Lo pongo a 8 pues porque normalmente los rodapiés de las viviendas son a 7 centímetros, tanto sean de madera como sean cerámicos. Y entonces a 8, como ya pongo la trasera por detrás, pues libraría ese zócalo y podría pegar bien el mueble a la pared. Pero bueno, eso es otra historia. Vemos, tenemos el zócalo de 8 centímetros, la tabla de 19 milímetros y otra tabla aquí de 19 milímetros. Y vemos que la medida de estas son 2 metros 2. Pues entonces lo único que tenemos que hacer es sumar. Y nos va a quedar que la medida total de los costados van a ser 2,13,8 y por 55 de fondo. Así que aquí tenemos dos piezas de 2,13,8 por 55. Lo único que nos queda aquí para terminar este mueble pues sería la trasera, que ya las pongo luego juntas también con la de arriba. Esta parte alta o altillo pues es muy fácil de sacar, ya veis que son 4 tablas. Así que vamos a verlo. Tenía que tener el mueble total 2,49 de altura, ¿no? Pues entonces es fácil, son 2,49 menos 2,13,8, que es lo que nos ocupa la parte de abajo, nos queda en 35,2, que van a ser los dos costados de este altillo. Dos piezas de 35,2 por 55. Como estamos usando tablero de 19 milímetros, pues entonces para sacar la tabla hasta interior es muy sencillo, es simplemente restarle al 35,2 por 19 y 19, que se nos va a quedar en 31,4, que es la tabla que necesitamos, una de 31,4 por 55. Esta tabla luego la pondremos centrada, que nos queden las dos partes iguales. Si queremos hacerla de otra manera, pues como nosotros queramos, pero vamos, en este caso yo la voy a poner centrada para que me queden las 4 puertas de arriba iguales.
Ahora, ¿qué nos queda? Pues estas dos de aquí, pues son muy sencillas. Son las mismas que las de abajo. Así que en vez de dos piezas de 1,96,2, lo que vamos a hacer es usar cuatro piezas, igual que la de abajo, para que nos quede lógicamente al mismo ancho, a 2 metros. Y ahora ya pues sacaremos la medida de las traseras. Las traseras las vamos a hacer de tablero de 10 milímetros. Y van a ser las siguientes. Va a ser una de 2 metros por 35,2, que es la parte de arriba. Y van a ser dos piezas de 2 metros 5,8 por 1 metro. 2,5,8 porque al 2,13,8 le resto los 8 centímetros del zócalo. Ya os he comentado antes que aprovecho con ese reborde que me va a hacer la trasera para salvar el rodapié de la habitación. Yo si puedo evitar siempre arrancar el rodapié de la habitación, mejor, porque ya sabemos que luego en unos años nos aburrimos, cambiamos de idea y si hemos quitado el rodapié, pues luego queda la habitación chunga y hay que volvérselo a poner. El problema de esta trasera de hacer dos piezas de 1 metro es que la unión nos va a quedar aquí y la tendremos luego que tapar pues, con un bizcocho o cualquier cosa. Lo podíamos haber hecho a 1,49 aproximadamente para que la unión nos quedara justo en la división esta de aquí. Lo que pasa es que los tableros, al ser 1,22, pues es muy complicado que tengamos este ancho. También, si nosotros nos venden estos tableros más anchos, pues lo podríamos hacer en una sola pieza y así no tendríamos que tapar luego ninguna unión. Por lo cual, las medidas necesarias para hacer nuestros muebles a esta medida van a ser las siguientes. Todo este despiece de aquí. A falta de las puertas, que las explicaré luego más adelante, porque esta ocurre lo mismo. Al no poderse hacer en una sola pieza, ya inventaremos alguna cosa. Bueno, pues como ya tenemos todas nuestras tablas, lo que tenemos que hacer a continuación es armar nuestros muebles. Y lo haremos de la siguiente forma. Vamos a empezar, por ejemplo, armando la parte de abajo. Vamos a coger nuestra base, el zócalo, y lo que vamos a hacer es atornillarlo. La diferencia que hay entre hacer nosotros nuestros muebles y comprar un mueble ya en kit es que el kit viene ya con sus taladros hechos y no tenemos que hacer más que atornillar. Este que vamos a hacer nosotros a la medida que nosotros queremos, pues le tendremos que hacer nuestros taladros para poner nuestros tornillos. Y por ejemplo vamos a usar un taladro y vamos a ponerle una broca pues que sea especial, que tenga una fresa para poder así hacer la cabeza del tornillo y que este tornillo quede metido dentro y no sobresalga. Así que con nuestro taladro pues vamos a hacer por los agujeros que creamos necesarios. Hacemos el taladro y ahora le vamos a poner el tornillo. También cogeremos un taladro eléctrico, un destornillador eléctrico, con su boca, si está imantada mejor, y le pondremos nuestros tornillos en el taladro que hemos hecho y simplemente es atornillar. Y así lo haremos pues todos los tornillos que creamos necesarios. Haremos nuestro taladro y pondremos nuestro tornillo. Como esto es lo mismo siempre, vamos a empezar a omitir lo que es el taladro y el destornillador. Ya sabemos que hay que hacerlo. Así que a continuación, de la misma forma, taladrando y atornillando, vamos a poner por nuestro costado. Pondremos un lado, pondremos la parte de arriba igual y luego pues pondremos el otro costado. Todo así, taladrando y atornillando. Y ahora que tenemos pues la base de nuestro armario hecha, vamos a poner la parte de dentro. Vamos a empezar poniendo por lo que es la división. Esta división, pues para ponerla tendremos que medir con el metro aquí la distancia que queríamos, 1,46, hacer una línea y sobre esa línea poner nuestra tabla. Lo que pasa que es mucho más sencillo, pues coger una de las baldas que tenemos aquí y usarla de plantilla. La vamos a poner en su sitio, a la parte de abajo, para que esta tabla, la que esté en el centro, vaya pegada aquí. Y así vamos a conseguir que nos dé la medida exacta que queríamos aquí. Simplemente atornillaremos esta tabla por abajo, después pondremos esa misma tabla a la parte de arriba para también usarla como referencia y también atornillaremos la tabla esta central desde arriba. Con este fondo de 55 pues yo pondría 3 tornillos, pero cada uno que ponga lo que él quiera. Y ahora ya simplemente pues le vamos a poner por lo que es nuestra trasera. Para poner la trasera lo que tenemos que tener es el mueble a escuadra. Ya os he comentado muchas veces que la escuadra se consigue midiendo las diagonales. Que las dos diagonales tengan la misma medida. Como ya lo he explicado en otros vídeos, pues si queréis ver el motivo, pincháis aquí y veis la explicación. Otra forma sería, pues como la trasera ya está cortada a escuadra, podríamos usarla de guía para poder dejar nuestro mueble también a escuadra. Y simplemente pondríamos nuestras traseras, en este caso van en 2 piezas, y lo que haríamos sería atornillarla todo alrededor, que nos quede bien sujeto y así nos arme el mueble y nos quede fuerte. Y de esta forma pues ya tendríamos por lo que es la base de nuestro armario bajo ya montado. Vamos a hacer ahora la parte de arriba que es igual de sencillo o más todavía. Vamos a poner
la base y le vamos a atornillar los costados, también taladro tornillo. Luego le pondremos la parte de arriba, también taladro tornillo, y le iremos a poner el otro costado, también atornillado. Ahora vamos a tener que medir la distancia a la que queremos poner nuestra división. En este caso he dicho que van a ser los dos lados iguales, para que tengamos 4 puertas iguales arriba. Pues bien, esto si sabemos que la distancia interior es 1,96,2, pues va a ser muy fácil. Vamos a tener aquí la tabla de 19 milímetros y lo que tenemos que hacer es, pues a 1,96,2 restarle los 19 milímetros, el 1,9, y nos va a quedar una distancia de 1,94,3. Pues este espacio que tenemos en total, ahora lo vamos a dividir en dos piezas, en las dos partes, esta de aquí y esta de aquí. Y nos da 97,15. En estos trabajos, pues no es a lo mejor como en la mecánica, que tiene que ser las medidas más precisas, tienes que ir hasta la micra, a lo mejor. Aquí no, aquí con ir a milímetros nos vale. Esto de medio milímetro no nos interesa. Por lo cual, vamos a dejar un espacio a 1,97,2 y el otro se nos va a quedar a 97,1. Me da igual a un lado que a otro. Este milímetro es inapreciable y luego como las puertas le damos holgura, tampoco nos va a estorbar. Así que ya que sabemos a qué medida tenemos que poner esta tabla central, pues simplemente la dejamos igual que siempre, taladro, tornillo, y la dejamos fija ahí. Y ahora lo que tenemos que hacer es la trasera, pues igual lo pondríamos a escuadra o usaríamos la trasera para que el mueble nos quedara a escuadra y simplemente atornillada por detrás. Y con nuestros cascos ya hechos, pues lo que vamos a hacer es venirnos a la habitación y ponerlos en su sitio. Vamos a coger el mueble de abajo y lo que llevaremos a su lugar. Y ahora el mueble alto y también lo ponemos en su sitio. Estaréis pensando, ¿por qué no lo hacemos en una sola pieza? Pues hay muchísimas razones. Aparte de por la facilidad de trabajar con piezas más pequeñas, es porque si nosotros ponemos el armario en una sola pieza a esta altura, nosotros lo tenemos que armar en el suelo. A la hora de levantarlo no nos va a dar la medida, porque siempre las diagonales van a ser más largas que lo que es el frente del mueble, y entonces nos va a pegar contra el techo y no vamos a poder levantarlo. Tendríamos que haberlo armado entonces en vertical, que es siempre más complicado. Pero en fin, venga, vamos al tema que nos liamos. Para que nos quede en una sola pieza, lo que vamos a hacer ahora es atornillarlo. De la parte de arriba a la parte de abajo. Esto lo atornillamos desde arriba para abajo. Así los tornillos no se van a ver. Aquí arriba no vemos nosotros nunca. Vamos a ponerle pues todos los tornillos que creamos necesarios. Vamos a ser generosos para que quede bien en un solo bloque. Ahora a este mueble pues le dimos 1 centímetro menos para poderlo meter bien y que no nos pegue con el techo, porque sabemos que siempre los techos pues no son uniformes, podemos tener fallos y las cosas. Y así 1 centímetro menos nos entra perfectamente. Pero como este mueble va a tener mucho tiro al tener una cama que se va a batir, nos interesa dejarlo bien fijo. Así que vamos a coger lo que son unas cuñas de madera y las vamos a ir poniendo aquí arriba, para que el mueble quede bien sujeto arriba. Y de esta forma, pues el mueble nunca se nos va a caer hacia adelante. Aunque, como os comenté antes, es imposible que el mueble caiga, porque la diagonal es más alta siempre que el techo, pero bueno, así nos va a quedar fijo, sujeto y no se va a mover para ningún lado. De todas formas, lo vamos a atornillar directamente a la pared. Y para que sea más seguro todavía, pues va a ser a través de unas escuadras. Estas escuadras las vamos a poner y simplemente el taladro a la pared con su taco y atornillado directamente. También todas las escuadras que creamos necesario, para que el mueble quede bien fijo a la pared y bien seguro. Y así tendremos nuestro armario puesto en su sitio a falta de ya ir pues rematando. Vamos a poner, por ejemplo, nuestras baldas y estas pues las pondremos como queramos. Podemos usar cualquier tipo de metopa, el que nosotros queramos. Y simplemente las iremos pues colocando en su sitio. Pondremos las 3 que hemos decidido poner. Aquí Manuel lo quería así. También podríamos haber puesto cajones, pero bueno, en este caso ponemos baldas. Y luego también pondremos pues nuestra barra para colgar aquí la ropa. Y a continuación pues pondremos las puertas. Bueno, pues las medidas no las he dado antes, pero las vamos a ir viendo ahora, que es muy fácil. Vamos a ir recordando las medidas de los huecos que teníamos aquí. Por ejemplo, teníamos 2,2 metros de altura interior y 48,3 también interior. Pues la puerta de aquí va a ser muy sencillo. Simplemente hay que darle holgura a los lados entre 2-3 milímetros para que abra y cierre bien sin chocar en ningún lado. Y esta medida entonces va a ser de 2 metros 1,6 por 47,8, que va a ser una puerta. Ahora, los huecos de arriba, pues la medida interior era 31,4 por 97,2. ¿Os acordáis que una era de 97,2 y otra 97,1? Ese milímetro me da igual. Así que vamos a hacer ahora 4 puertas de 31
de alto y 48,2 de ancho. Y también recordamos la medida de este hueco, que era 2,2 metros por 1,46. Y si os acordáis, pues esta medida ya no la daban ellos en la tabla esta. Era 2,9 por 1,45,4. Pues esa va a ser la medida de esta puerta si la podemos poner en una sola pieza. Hay tableros que en vez de ser de 1,22 vienen a 1,83. Así que posiblemente la podréis localizar y hacerla en una sola pieza. Pero lo más común es que sea de 1,22. Por lo que nosotros lo vamos a hacer entonces en 3 piezas. Bueno, lo vamos a hacer como nosotros queramos, pero vamos, esto es que también lo podemos hacer en 3 piezas. Es muy sencillo. Esta medida, dividirla entre 3 y darle un poquito de holgura. Y nada, pues como ya tengo un vídeo donde explico cómo se ponen las puertas, pues no digo nada más. Vamos a ir poniendo las puertas en su sitio. Como las bisagras son graduables, pues las graduamos para que queden bien y nos queden todas a nivel. Y ahora esta otra se va a poner de otra manera. Esta no va a ir con bisagras, va a ir pues con el sistema de apertura que tiene nuestra cama. Y como os he comentado, pues podemos poner una sola pieza o 3 piezas. Y así van a ir más o menos acorde con lo de arriba. Os comento rápidamente cómo lo haríamos. Si nosotros tenemos nuestra puerta en una sola pieza, pues ya os he dicho que esto simplemente es dividirlo entre 3 y dejarle un poquito de holgura, para que nos abarque la misma medida, pero en 3 piezas. Y como el somier tiene que ir atornillado a esa puerta, pues vamos a ver que se van a quedar todas unidas. No va a quedar una para cada lado, sino van a quedar todas unidas a través del somier. Lo que también podemos hacer es ponerle unas riostras para que queden también todas unidas. Y así el somier luego pues no va a quedar un poquito más levantado, no tan pegado a la tabla. Vemos que esas riostras quedan por detrás y el somier luego atornillado pues a esas riostras. Este tipo de camas abatibles, pues la verdad es que yo monté 2 camas de estas hace muchísimo tiempo. Y entonces pues los sistemas eran distintos. En vez de ser ahora en muelles neumáticos, pues eran muelles normales y corrientes. Pero ya os digo que hace muchísimo que no me encargan nada de esto. Os voy a explicar cómo haría yo esta misma cama si fuera para mí, de una forma pues más rudimentaria y mucho más económica. Pero si a mí me encargaran un trabajo de esto, pues yo no me complicaría la vida. Yo compraría el sistema de rajes que ya venden específico para esto, como luego yo lo iba a cobrar en el trabajo, pues no hay problema. Pero vamos, si fuera para mi casa que me tuviera que gastar yo el dinero, pues ahora os explico. En los sistemas estos de rajes que ya venden, pues no hay nada que explicar, porque ya te vienen con las instrucciones de cómo se monta y es más que seguir los pasos. Te viene un librito con todas las piezas necesarias que vienen en el herraje y luego pues la tabla que ya hemos visto y las instrucciones de montaje. Vamos a ver que viene un croquis perfectamente a qué medida se tienen que poner pues cada base, en un costado, en el otro, altura, profundidad, el tipo de herraje que lleva. Luego también viene aquí pues cómo tiene que ir el somier colocado, a qué medidas, y vamos, que te viene todo bien explicado. Así que este sistema, pues no os lo voy a explicar. Os voy a decir cómo lo haría yo si fuera para mi casa, porque estos, ya os digo que salen bastante caros y habría que ahorrarse un poquito de dinero. Nos vamos a venir aquí al mueble y ya os digo que esto no va con bisagras normales y corrientes. Nos vamos a basar en lo siguiente. Vamos a tener una U que puede ser cualquier tipo de estos. Esto mejor comprarle una ferretería y que sean fuertes. Ya ves que esto es de calamina y no me hace mucha gracia, pero bueno, para que veáis el ejemplo, os va a valer. Y nos vamos a basar en lo siguiente. Tenemos nuestra U y tenemos una varilla de hierro redonda. Pues esta varilla va a ir metida en esa U. Y aquí le vamos a soldar pues nuestro somier. Con el somier este, como la varilla es redonda y está metida en esa U, pues va a tener su movimiento. O sea que esto es fácil de entender. Y es en lo que nos tenemos que basar pues para hacer nuestro sistema de apertura y de cierre. El único problema es que estas varillas de hierro pues las tenemos que soldar nosotros al somier. Pues como nosotros también sabemos soldar, lo soldaremos y no hay problema. Si no, pues se lo llevaríamos a algún amiguete que sepa o a algún cerrajero, que aún así va a ser siempre mucho más económico que el sistema que ya os he comentado antes. Y ahora pues vamos a ver lo que es el somier. Ya os he dicho que nosotros, como sabemos soldar y hacer esas cosas, pues nos tenemos que inventar un sistema de patas. También lo haríamos nosotros, lo pintamos del mismo color que el somier y no hay problema. También te venden otros tipos de patas para estas camas que se abatan y se cierren y esas cosas, pero bueno, cada uno ya que se busque ahí la vida como sea. Este, por ejemplo, pues yo ya os digo que haría esta forma y aquí simplemente atornillado con un tornillo pasante para que me haga la función de subir y bajar, que se pueda cerrar la pata
y se pueda guardar. Y así al mismo tiempo esta varilla nos va a sujetar luego el colchón. Pero aquí viene ahora lo importante. A ver, ¿a qué medida nosotros ponemos esta cosa de aquí, este soporte? Pues va a ser muy fácil. Tenemos que saber la altura de la pata que le vamos a dar. La voy a llamar H porque cada uno pondrá la altura que quiera. Una altura para una cama de esta, pues entre 30 y 35 está bien. Pero bueno, como cada uno lo puede poner a la altura que quiera, la vamos a llamar por la letra H. Así que ahora, con esta medida, nosotros nos vamos a ir aquí y vamos a ver que esta medida va a ser desde el tope de nuestro tubo redondo hasta el suelo. O sea, no hasta dentro del mueble, no. Hasta abajo del todo, que es donde va a apoyar luego la pata. Y entonces ya sabemos a qué altura tenemos que poner nuestro soporte. Ahora lo que tendremos que saber es a qué profundidad. También la medida que hay desde el borde hasta el final. Pues también nos vamos a venir aquí al somier y como nosotros le hemos puesto aquí unas riostras para que se unan todas las puertas, suponiendo siempre que nuestro hierro lo vamos a soldar a la parte de abajo. Lo podríamos también soldar a la parte de aquí en el centro, hacer un taladro y soldarlo dentro de ese taladro. Pero bueno, yo lo voy a poner suponiendo que lo vamos a soldar a la parte de abajo. Pues entonces lo que tenemos que tener en cuenta va a ser esta medida. Va a ser desde la parte baja del somier hasta el final de nuestra puerta. También la voy a asignar una letra porque también esta riostra pues cada uno la pondrá a la altura que quiera. Así que la vamos a llamar pues P. Y esa va a ser la distancia que va a tener desde el exterior del mueble hasta nuestra base. ¿Por qué? Pues porque queremos que la puerta nos quede luego cerrada a haces interior al mueble total. Y ahora ya simplemente nos queda saber pues a qué medida vamos a soldar nosotros esta varilla. Esta medida puede ser variable. Esta puede ser variable porque no nos importa. Cuanto más para acá la pongamos, pues más nos va a meter la puerta para adentro. O cuanto más fuera, pues más nos va a salir luego cuando abatamos la cama. El problema es que esta F pues viene condicionada. Viene condicionada con la medida que tenemos desde la base hasta el interior del mueble. No como antes la H que era hasta el suelo, sino hasta el interior del mueble. ¿Por qué? Pues si volvemos a la parte anterior, a lo que os he explicado, si nosotros esta varilla se la soldamos muy hacia adentro, pues a la hora de abrir la cama, esta parte final nos va a pegar y no nos va a dejar cerrar. Por lo tanto, vamos a verlo muy fácil. Si a este le llamamos F', pues a esta F vamos a tener que ser siempre menor que F'. Yo creo que está claro, ¿no? Así que ya, pues le soldamos nuestras varillas una a cada lado y ya está. Si queremos la pintamos igual que hemos hecho con las patas y no tenemos ningún problema, más que ya para meterlo a su sitio. Ahora, si nosotros dejamos esto así simplemente, pues lo más fácil es que la cama se nos vuelque o que nos cueste mucho a la hora de levantarla o a la hora de bajarla, pues aguantar también todo el peso de la cama. Entonces, si recordáis de otros vídeos que he hecho de puertas abatibles, recordáis que poníamos pues un tipo de muelles para que la puerta subiera y bajara sin problemas y se sujetara abierta y demás. El problema que esto es pues para puertas de cocina, de salón y ya está, y viene con sus soportes y era muy fácil de poner. Pues para este caso lo que tenemos que hacer es buscar el mismo sistema pero que sean más fuertes, que aguanten más kilos. Estos tipos de neumáticos pues los podréis buscar en ferreterías o en tiendas de automoción. Yo ahora mismo me estoy acordando de que hace poco tuve que ir a un desguace y comprar estos amortiguadores que son del portón del maletero de un coche. Y en el desguace pues por 5 euros cogí el juego. Así que yo os digo que esto es para ir ahorrando dinero, porque si no, el sistema que se compra para estas camas abatibles pues suele ser bastante caro. Y nada, dependiendo de que nosotros cojamos, pues va a tener una longitud u otra. Así que tenemos que recordar pues también otra vez lo que os he dicho anteriormente de las puertas. Nos vamos a ir a los croquis y a las medidas que nos daban para las puertas y hacer nuestras cábalas para saber dónde tenemos que atornillar nosotros y colocar pues el amortiguador este neumático que no sabemos las medidas. Y simplemente ya pues sería colocarlo uno a cada lado de la cama. Claro, también tendríamos que haber atornillado ya también la puerta a esta cama. Con el chamier cerrado, pues ya vamos a poner y colocar nuestra puerta y vamos a saber dónde tiene que ir atornillada exactamente al somier. Y simplemente pues con 4 hierros y 2 amortiguadores pues tenemos el mismo sistema de apertura y cierre de cama de estas abatibles. Y nos hemos ahorrado un pastón. También deciros que nosotros ahora pues a la hora de cerrar la cama pues tenemos que hacer que esta puerta no se nos cuele para adentro.
Por lo que yo pondría unos imanes aquí arriba. Pondría este sistema o este otro o el que a mí me viniera bien, para que a la hora de cerrar la puerta quede arriba sujeta y no se nos meta para adentro. Esto entre el muelle, el imán o el cangrejo ese, pues va a ser muy difícil que la puerta se nos caiga, porque no me voy a poner aquí a hablar ahora de física, ni hablaros de la fuerza, ni de vectores. Pero la dirección de la fuerza es hacia abajo, es en vertical. Pero si aún así a nosotros pues nos da un poquito de miedo o lo que sea, pues le pondremos un pestillo. Lo que pasa es que eso pues se nos va a ver y va a quedar un poco feo. Pero luego ya eso a elección de cada uno. Y con esto pues creo que ya está todo explicado. Espero que os haya gustado y sobre todo pues que sea de gran utilidad. Muchas gracias y hasta la próxima.